Bienvenidos. Aunque en la sesión presencial del pasado 4 de octubre de 2023 en el Centro de Mayores Casa del Reloj ya tuvimos ocasión de conocernos e intercambiar impresiones, el curso, propiamente dicho, comienza ahora. El vídeo que tendrán ocasión de ver a continuación corresponde al contenido de la versión presencial del 11 de octubre de 2023 en dicho punto de encuentro. Nuestra intención, con la colaboración de todos, es que abordemos durante este curso los siglos XIX y XX de la historia de España. Algo apasionante, pero también muy inmediato, de forma que hay circunstancias del presente que iremos viendo apuntadas en los fenómenos que iremos analizando. En la presente sesión iniciamos lo que se conoce como crisis del antiguo régimen. No hace falta que memoricen ninguna fecha, ni batalla, ni tratado. Quédense con el contexto, con la visión general, con la idea de que los monarcas absolutos, aunque todavía perdurarán en algunas ocasiones y reaparecerán en otras, están llamados a la extinción. También tomen nota de que aparecen dos fenómenos políticos que se reiterarán en los siglos siguientes. El golpe de Estado que se llevó a cabo en el llamado Motín de Aranjuez y la resistencia popular, en este caso iniciada en las calles de Madrid el 2 de mayo de 1808. Empezamos. Cuando al referirnos al siglo XVIII estábamos hablando de la Ilustración como ese movimiento intelectual, filosófico y cultural en Europa y América que estaba produciendo transformaciones o sugiriéndolas desde el momento en que cuestionaba el poder absoluto de los reyes y sugería esa división de poderes o se cuestionaba incluso la religión, también hicimos mención a que hubo una serie de movimientos políticos fundamentales como culminación de ese proceso que llamamos Ilustración. Uno de ellos fue la Revolución Inglesa, otro la independencia de los Estados Unidos de América y finalmente, como gran referente, la Revolución Francesa. Entre 1770 y 1783, la Revolución Americana supuso la formación de la República de los Estados Unidos con un gobierno constitucional liberal y el más democrático de todos los conocidos. Y en este punto tiene una importancia fundamental que el rey de España entonces, Carlos III, apoyó a las colonias rebeldes contra la metrópoli de Gran Bretaña para conseguir su liberación. Una gran contradicción si, como veremos próximamente, vemos cuál era la posición geopolítica que tenía la corona española en América. Pero será la Revolución Francesa la que más influya en ir transformando esa monarquía absoluta, la tendrá en España, terminando después de un periodo en que por las alianzas con Francia, tanto en tiempos de los Borbones como posteriormente en la segunda etapa de la Revolución y en la napoleónica fundamentalmente, el objetivo fundamental es la lucha contra los ingleses, con las grandes pérdidas que eso nos supuso, sobre todo por imposibilitar, tras la derrota de Trafalgar, el control de las colonias americanas, más la invasión real francesa que dio lugar a la Guerra de la Independencia y que, por una parte, en ese proceso de crisis del antiguo régimen, dio lugar en España a
un periodo constituyente a las Cortes de Cádiz, pero simultáneamente favoreció la independencia sucesiva de las distintas colonias americanas. En un movimiento de acción y reacción, esa crisis del antiguo régimen parece que a partir de 1815 en Europa, con un pequeño paréntesis en España entre 1800 y 1823, vuelve otra vez al absolutismo, pero realmente no es así. Y no es así porque a partir de 1830, tanto en Europa como en España, las monarquías o regímenes constitucionales en donde el poder deja de ser absoluto se va imponiendo. Materializa la crisis del antiguo régimen, crisis que no fue solamente política, sino que también está muy directamente relacionado con la revolución industrial iniciada en Inglaterra y que no va a ser estrictamente el triunfo de la industria, como señala Husband, sino el triunfo de la industria capitalista. Lo que triunfa no es la libertad y la igualdad en general, sino la clase media o la sociedad burguesa y liberal, no de la economía moderna, sino de las economías y estados de una región geográfica particular, parte de Europa y algunas regiones de Norteamérica. Y esos estados van a imponer un modo capitalista que será el que acabará triunfando en el siglo XIX y habiendo hecho un borrón absoluto con respecto al antiguo régimen. Esta línea de tiempo que aquí les presento no es para que se detengan en ella excesivamente a través de un vídeo, sino para que se la descarguen y la puedan ver con detenimiento. Vamos a empezar en unos sucesos en España que en este caso vamos a ir por los sucesos políticos en la élite porque van a tener una importancia decisiva. Otras veces hemos comentado más la situación social, pero en este caso son decisiones políticas de los reyes, de los ministros de Estado, los que nos van a incorporar hasta en 6 guerras, hasta que haya una reacción popular con unas características peculiares, porque los que se rebelan contra los franceses, los que crean la resistencia en la guerra de la independencia, es una masa popular contraria a la Ilustración, que es la que acaba expulsando a los invasores. Vamos a verlo. Carlos III y la independencia de los Estados Unidos de América. Como pueden ver en este mapa de Centroamérica y América del Norte, en tiempos de Carlos III, el nivel de posesiones de España en esos territorios era de prácticamente el 80% de la actual Norteamérica. Las 13 colonias inglesas, cuyo mapa les he situado, eran una pequeña franja en la costa atlántica por el norte de Florida, y esto es lo que en un momento dado, por una cuestión de impuestos, estos colonos se rebelan contra su metrópoli. El 19 de febrero de 1799, José Moñino y Redondo, que es el conde de Florida Blanca, fue nombrado secretario de Despacho de Estado, lo equivalente a ministro de Asuntos Exteriores, y orientó la política exterior de Carlos III hacia un fortalecimiento de la alianza con Francia, los llamados pactos de familia, frente a Inglaterra. La consecuencia directa, aunque no declarada, es que en el mismo año 1779, junto con Francia,
se entra en la guerra de independencia de las colonias británicas rebeldes de América del Norte, que declararán su independencia, aunque siga la guerra, el 4 de julio de 1776. La paz no llegará hasta el Tratado de París del 83. Floridablanca apoyará a los rebeldes americanos continuando los iniciales acuerdos que había hecho el anterior ministro de Estado, Grimaldi, con uno de los generales americanos, el general Lee, conocidos como los Acuerdos de Floridablanca. Lo que proporciona a España es ayuda económica, tanto secreta como pública, agentes de inteligencia, armas y tropas militares comandadas por Bernardo de Gálvez, que era un general español situado en la Luisiana, considerado aliado de los rebeldes y que los propios estadounidenses sitúan como uno de los héroes de la independencia. El ministro español, en estas circunstancias, era consciente del peligro que entrañaba tal apoyo, ya que podía cundir el ejemplo en las colonias españolas de América. De ahí el secretismo de algunas funciones. Hay que insistir, aparte de México y América Central y del Sur, la inmensa mayoría del territorio que hoy son los Estados Unidos, la Luisiana, Florida, Texas, Nuevo México, Arizona, California y vastos espacios entre el río Mississippi y el Océano Pacífico pertenecían en aquella época a la corona española. El reinado de Carlos IV, entre 1789 y 1808, coincide cronológicamente con el desarrollo de la Revolución Francesa, hecho que incidirá tanto en la política interior como exterior española, sirviendo como acelerador del paso del antiguo régimen al nuevo. La Revolución Francesa obligó a los españoles a tomar partido, y aquella disociación plantea un modo de ver las cosas, un fenómeno de actitud que marcará de manera sucesiva la historia de España. Las consecuencias directas no afectarán solo a la caída de 3 ministros de Carlos IV, Floridablanca, Aranda y Godoy, sino a la transformación del propio régimen, pues el motín de Aranjuez, que luego veremos, con el que se puso fin al reinado de Carlos IV, es un cambio en la cúpula del poder a través de un golpe de Estado, algo que no habían conseguido ni los comuneros contra Carlos V en el siglo XVI, ni los amotinados de 1766 contra Schillaci. El golpe de Estado llegó a España para quedarse, y los sucesivos cambios en las más altas esferas del poder a través de este mecanismo se produjeron a lo largo del siglo XIX y a lo largo del XX. Las Cortes de 1789, últimas Cortes de Castilla, fueron convocadas a los 5 meses de la llegada al trono de Carlos IV. Se celebraron en la iglesia de los Jerónimos de Madrid. En ellas se buscó la continuidad dinástica de los Borbones, que estaba puesta en peligro en Francia, y se nombró heredero por parte de las Cortes, hasta entonces no se hacía así, a su hijo, el futuro Fernando VII. El tratamiento de problemas económicos, porque había una gravísima inflación, dado que los precios habían subido más que los salarios, se le dio menos importancia y desde luego quedó sin medidas concretas en estas Cortes. Desde principios del siglo XVI, tras la derrota de los comuneros de Castilla, a las Cortes no acudían ni el estamento nobiliario ni el estamento del clero, y sólo estaban representadas las 20 ciudades y villas castellanas con derecho a voto, a las que desde los decretos de nueva planta de Felipe V,
entre 1707 y 1716, se habían incorporado 17 ciudades y villas de la extinguida Corona de Aragón. La mayoría de los procuradores eran regidores de sus respectivas ciudades, junto con algunos miembros de la pequeña nobleza y solo 10 nobles titulados, procedentes en su mayoría de Castilla la Vieja y el antiguo Reino de León. Las Cortes de 1789, convocadas por Carlos IV en septiembre, tratan de acometer una posible estabilización del régimen. Era algo similar a la que Luis XVI intentó en Francia al convocar los Estados Generales en mayo de ese mismo año. Pero el fracaso de los Estados Generales de Francia precipitó la disolución de las Cortes Españolas de 1789, cuando en la prensa española, esa prensa tímida de la que ya hemos comentado y que tampoco era excesivamente crítica, empezó, a imitación de Francia, a reclamar más voz para el pueblo. Carlos III murió el 14 de diciembre de 1788. Su hijo y sucesor, Carlos IV, mantuvo en el cargo de primer secretario al conde de Floridablanca hasta el 28 de febrero de 1792. En ese periodo, contemporáneo con el inicio y desarrollo de la Revolución Francesa, Floridablanca entró en pánico, promoviendo auténticos excesos de la censura y la persecución gubernativa de cualquier influencia que viniera de Francia, según describe con precisión y profusión de datos el historiador hispanista Richard Hare. Se trata de un cierre de fronteras, de revisión de cartas, de folletos, de periódicos, un auténtico cordón sanitario en los Pirineos y los puertos. Se exige una matrícula a todos los extranjeros residentes en España y que juren fidelidad a la religión católica, a las leyes españolas y al rey. Algunos franceses residentes reaccionan y uno de ellos atenta contra Floridablanca, que recibe 2 puñaladas que no resultan mortales. Pero, de manera sumarísima, se detiene y se ejecuta al agresor material. En Francia interpretan esta ejecución como el ataque de un demente que desvaría y les perjudica, y envían un embajador a Carlos IV que le exige la destitución de Floridablanca si le interesa la vida de su primo Luis XVI, detenido por los revolucionarios. Carlos IV no solo destituye a Floridablanca, sino que lo procesa acusándolo de malversación en las obras del Canal de Aragón y de abuso de poder. El que verdaderamente está detrás de esta maniobra es el conde de Aranda, militar que terminó con el motín de Esquilache y fue el artífice de la expulsión de los jesuitas en tiempos de Carlos III, razones por las que tenía un gran prestigio entre los revolucionarios franceses. Los reyes ofrecen a Aranda la Secretaría de Estado por sugerencia de Manuel Godoy, favorito y, posiblemente, amante de la reina. En agosto de 1792, tras el destronamiento de Luis XVI, Aranda entra en la órbita de las coaliciones contra la República Francesa, junto con Viena, Berlín, Estocolmo y San Petersburgo. Es una cuestión pendiente de investigar. No se sabe realmente por qué. Los reyes le invitan a retirarse o él dimite. El caso es que se quita de en medio. Es en ese momento cuando Manuel Godoy es nombrado secretario de Estado. Godoy era un antiguo guardia de corps, elevado a la dignidad de teniente general y duque de Alcudia por su turbia intimidad con el rey y la reina. Godoy va a realizar una política destinada
a salvar la vida de Luis XVI, intentando incluso sobornar a los jurados que lo condenan. Pero el 21 de enero de 1793 la guillotina siega la cabeza del rey francés, que como ya hemos dicho era primo de Carlos IV. Inmediatamente España declara la guerra a Francia, pero el saldo fue negativo para nuestro país. Los franceses ocuparon Figueras y gran parte del País Vasco. A mediados de 1794 se buscaba la paz y esta llegó en Basilea el 22 de julio de 1795. España recuperaba la integridad de la península ibérica, pero pierde la parte española de la isla de Santo Domingo. Tras esta derrota, Godoy es coronado como príncipe de la paz y se inicia una nueva fase de amistad con Francia, ahora ya en manos del Directorio, tras el golpe de Estado de Thermidor. El 18 de agosto de 1796 se firmaba el primer Tratado de San Ildefonso, por el que España se obliga a luchar contra Inglaterra. El 7 de octubre de ese mismo año se declaraba la guerra a los británicos y el 14 de febrero de 1797 nuestra escuadra es derrotada en el Cabo de San Vicente. Inglaterra se apoderó de la isla de Trinidad y cortó nuestro tráfico atlántico con las colonias. Carlos IV se vio obligado a pedir la paz por separado y tras estos desastres, Godoy aparentemente se retira de la política, aunque de hecho sigue dirigiéndola y viviendo en la corte. Se suceden entonces un rápido paso por la Secretaría de Estado de ministros ilustrados: Saavedra, Jovellanos, Urquijo y Cayetano Soler. En 1798 se procedió a una desamortización de obras pías y hospitales de la misericordia de la Iglesia, de la que se obtuvieron 1.600 millones de reales para la amortización de vales reales. Los gastos de tanta guerra habían sido insoportables para las arcas del Estado. Jovellanos intentó una doble reforma en la agricultura con el informe sobre la ley agraria, que buscaba liberalizar el suelo para el cultivo, suelo que estaba en manos de los que se llamaban manos muertas. La Iglesia no hacía nada con ello. Y en las universidades, informe sobre las universidades que se aplicó en la Universidad de Salamanca, de la que más tarde saldrán numerosos diputados de las Cortes de Cádiz, los que se celebraron entre 1810 y 1813. En Francia, tras la etapa del consulado, con el golpe de Estado del 18 de Brumario del año séptimo, según el calendario de la Revolución, que equivalía al 9 de noviembre de 1799, Napoleón Bonaparte se hizo con el gobierno con plenos poderes. En España, Godoy reaparece en la política activa, aunque sin desempeñar ninguna secretaría concreta. Se firma con Francia, es decir, con Napoleón, el segundo Tratado de San Ildefonso, 1 de octubre de 1800, que lleva a España a la llamada Guerra de las Naranjas contra Portugal. Fue un conflicto corto, tras el que duró 18 días, tras el que se devolvieron las conquistas mutuas, pero que prestigió a Godoy como capitán general y del que Napoleón obtuvo el bloqueo de los puertos lusos a los ingleses, que era uno de sus objetivos contra Gran Bretaña. La paz de Amiens de 1802 supuso una tregua, pero los continuos ataques de Inglaterra fuerzan una nueva declaración de guerra. Guerra que provocará la derrota de la Armada Española en Trafalgar en 1805. Una derrota con la que se eclipsa definitivamente el poderío marítimo español y cualquier posibilidad de control sobre sus colonias americanas. La estrategia de Napoleón para hacer efectivo su bloqueo a Gran Bretaña pasaba por la invasión de Portugal, porque continuaba siendo aliado de los ingleses.
Por el Tratado de Fontainebleau de 27 de octubre de 1807 se estipula la invasión militar conjunta franco-española del país luso, que sería dividido en tres partes. La zona sur para Godoy, que gobernaría con el título de Príncipe de los Algarbes. El centro se reservó para canjes en futuras negociaciones, y el norte de Portugal se destinaba a Carlos Luis de Parma, al que Napoleón había desplazado de su reino en Etruria, en Italia. Este Tratado de Fontainebleau estipulaba el paso de las tropas francesas por España, camino de Portugal. Godoy se percata tarde de que se trata de una maniobra de Napoleón para invadir también España, e intenta evacuar a los reyes América vía Andalucía. Los reyes portugueses habían huido a Brasil precisamente ante la amenaza de invasión. En un descanso de los monarcas españoles en el Real Sitio de Aranjuez, los días 17 y 18 de marzo de 1808, Fernando, hijo de Carlos IV y ya proclamado heredero al trono, organiza con sus partidarios un motín que supone la destitución de Godoy, al que se encuentra escondido en su palacio, y la abdicación de Carlos IV en su hijo, que toma el nombre de Fernando VII. El llamado Partido Fernandino, los que ayudaron a Fernando VII, aglutinaba a nobles cercanos, amigos del príncipe, celosos de las prerrogativas alcanzadas por Godoy, y también sectores del clero que estaban descontentos por la desamortización de 1790. Distintas visiones historiográficas de la figura de Godoy. Se le ha presentado desde distintas perspectivas. Vamos a tratar de clarificar un poco. Quizá la más popular es aquella que presenta a Carlos IV como un rey bobo y su esposa, María Luisa de Parma, como una mujer ninfómana. Manuel Godoy, guardia de corps, convertido en amante de la reina, alcanza las más altas cotas del Estado como favorito. Es cierto que Carlos IV y María Luisa le confiaron en la pericia de Godoy y le encargaron cuestiones políticas de Estado en un momento muy delicado por la coincidencia con la Revolución Francesa. Fuera o no Godoy amante de la reina, fue utilizado por el partido fernandino, el del futuro Fernando VII, una camarilla que se dedicó a desprestigiar a su propio padre, a Carlos IV, y a su madre, María Luisa de Parma, para propiciar ese motín de Aranjuez, que fue en definitiva un golpe de Estado. Es la versión que se ha hecho más popular, pero hay corrientes historiográficas que la discuten. Por ejemplo, tenemos los que sostienen que no hubo tal romance y que se trató única y exclusivamente de una campaña de desprestigio. A diferencia de lo que muchos creen, Godoy no fue el más corrupto que otros de su época. Fue un hombre ambicioso, pero leal a la monarquía, hombre de Estado e impulsor de políticas ilustradas, y no hay prueba alguna de que fuera amante de la reina. O así lo ha demostrado los trabajos del historiador Emilio La Parra. Fue un hombre rico. En 1807 su renta anual alcanzaba más de 4,5 millones de reales. Poca gente alcanzaba ese volumen. Y luego tenemos un análisis que desde mi punto de vista es bastante serio. Es el que hace el historiador y académico Carlos Saco Serrano. Y lo que viene a decir es que no fue el hombre más indicado para la delicada situación, las terribles circunstancias
que vivía España, pero a que pocos lo podrían haber hecho mejor. Lo considera un náufrago en un piloto y salva sus realizaciones en política interior como continuador de la Ilustración. Para botón de muestra, expone cómo gracias a Godoy, Jovellanos pudo realizar su Instituto de Gijón, dar la luz verde a su informe sobre la ley agraria y también presenta a Godoy como un hombre que apoyó las ciencias y las artes al favorecer el Observatorio Astronómico de Madrid y la fundación del Laboratorio de la Corte. En definitiva, para Seco Serrano, Godoy es un continuador de la Ilustración que se encuentra en una coyuntura histórica prácticamente imposible. Tras el motín de Aranjuez, Fernando VII llegó a Bayona, en Francia, en el sur de Francia, el 20 de abril de 1808, con la oferta de Napoleón de ser reconocido como rey legítimo de España. Carlos IV y su esposa llegaron también a Bayona el 30 de abril y fueron agasajados por Napoleón como los auténticos reyes de España. Godoy, al que habían liberado de la cárcel, fue con ellos. La verdad es que Napoleón había organizado un complot para hacer de España un estado satélite. En aplicación del Tratado de Fontainebleau, las tropas francesas que transitaban a través de nuestro país se hicieron con el control de España en ausencia de los reyes. Pero el 2 de mayo de 1808 se produjo un levantamiento de resistencia en Madrid que se extendió por toda la península. Reacción que sorprendió a Napoleón, que aceleró su conspiración. ¿En qué consistía esta conspiración? El 5 de mayo, 3 días después, Fernando VII fue obligado a devolver el trono a su padre Carlos IV. Y éste, con la condición de no dividir el reino y respetar la religión católica, lo cede a su vez al príncipe que Napoleón designe. Es lo que se llama las abdicaciones de Bayona. El elegido por Napoleón será su hermano mayor, que aceptará el trono de España como José I el 6 de junio. En términos jurídicos, es el rey legítimo, puesto que es un monarca absoluto el que le ha cedido sus derechos. Entre el 6 y el 30 de junio de 1808 se redacta una constitución, conocida como la Constitución de Bayona, la primera que tiene España. Estrictamente, no es una constitución, es una carta otorgada al no haber sido ni debatida ni votada por representantes del pueblo español. Y en ella se articula una leve separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. La resistencia del pueblo español dará lugar a la Guerra de la Independencia y a la Constitución de Cádiz de 1812. Pero, por no alargarnos, lo trataremos en la próxima sesión, en la que completaremos esta crisis del antiguo régimen en nuestro país. Les agradezco muchísimo su atención. Ya hemos entrado en materia y así seguiremos. En la próxima sesión iremos viendo cómo se consolida esa circunstancia tan de actualidad en el presente de las dos Españas y cómo, inicialmente, venció la España reaccionaria. Esperando contar de nuevo con todos ustedes, les ruego que se cuiden, que nos cuidemos.